Bien, buenas tardes, jóvenes. Espero que estén bien después de esta jornada muy bonita que hemos tenido con la participación del próximo doctor Carlos. Vamos a trabajar en un nuevo tema el día de hoy, eh, compartiendo un nuevo sección del capítulo que corresponde al 4, que estamos hablando de en este caso vamos a hablar sobre las propiedades de la división. Entonces tenemos por aquí, y eh, para comenzar esta nueva clase, vamos a hablar pues, acerca de, de, la, de algunas propiedades que corresponden a este tipo de divisiones. Solo voy a dejar por aquí y solo permítame para comenzar. Tenemos por aquí, que es del 5. Bien, eh, vamos a comenzar con esta. La tenemos por aquí y nos mencionan que es del algoritmo de división. Y si nosotros tenemos por aquí esa definición que nos habla un poco, que si P de X y D de X son funciones polinomiales con D de X distinto que cero, ¿por qué va a ser distinto que cero? Más adelante lo vamos a ver. Entonces existen polinomiales únicos en Q de X y R de X, donde R de X es cero o de grado menor al grado de D de X. De modo que, y tenemos la estructura por aquí, P de X es igual a D de X multiplicado por Q de X más R de X, donde P de X es el dividendo, eh, el D de X es el divisor, el Q de X es el cociente y R de X es el residuo. Las funciones polinomiales P de X y D de X se denomina dividendo y divisor, respectivamente. Q de X es el cociente y R de X es el residuo. Es lo que nosotros estamos aquí. En este caso también existe otra forma para escribir el algoritmo y se detalla de esta forma, como un número eh, racional. En este caso, más adelante vamos a conocer sobre las funciones racionales y se va a estructurar de la forma P de X sobre D de X. Y esto va a ser igual a Q de X más el residuo sobre el divisor. Bien, entonces para ello, para dar realce a este algoritmo, vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio que vamos a realizar por aquí, y solo permítanme, el ejercicio que vamos a realizar es el siguiente. Seleccionar. Vamos a realizar este resultado con una división larga del polinomio. Bien, entonces nosotros aquí, jóvenes, lo que vamos a definir en este caso es división larga divida 6x cuadrada menos 26 más 12 entre x menos 4. Para darle solución a este ejercicio, que lo voy a hacer por aquí, lo vamos a dar solución. Para hacerlo de una forma más ordenada, yo voy a definir primero estos valores, en este caso P de X. En este caso, ¿quién sería P de X? P de X, en esta función, en esta expresión que tenemos nosotros, que nos pide dividir, sería 6x cuadrada menos 26x más 12. Eso sería P de X. Luego, ¿a quién voy a definir? ¿Por qué razón? Por el algoritmo que nosotros tenemos aquí, en este caso, D de X. D de X
sería x menos 4. Muy bien. Aquí yo he definido. ¿Qué he encontrado yo? He encontrado el dividendo, que en este caso sería el p de x, y he encontrado el divisor, que en este caso sería t de x, con la función x menos 4. Seguidamente, jóvenes, vamos a utilizar, el profesor me mencionaba de que ustedes ya han visto estos ejercicios con referente a la división larga y vamos a realizar el siguiente ejercicio con la división larga. Por lo tanto, lo voy a escribir de la siguiente forma. Aquí va a quedarme como x menos 4, luego una división de ¿quién? De 6x al cuadrado menos 26x más 12. ¿Verdad? Entonces, por aquí solo permítame que voy a colocar bien la regla. Y tenemos por aquí esa división. En este caso está por acá. ¿Muy bien? Entonces, nos queda eso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Este paso es, vamos a resolver esta división como lo que siempre hemos resuelto divisiones en el colegio, nada más que ya no lo vamos a hacer con números, sino con expresiones que llevan variables. En este caso, ¿cuál es mi tarea? ¿En qué consiste mi tarea? Es eliminar estos valores que están ahí. Pero lo primero que yo me tengo que fijar antes de registrar en este caso, el P de X que representa el dividendo, me tengo que fijar que esté estructurado de la forma canónica, o sea, que lleve también los grados que vaya disminuyendo. Si en este caso es de grado 2, que después tiene que ir el grado 1 y del grado 0, que en este caso es este 12. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a consistir? Voy a buscar un término que multiplicado por x me dé a 6x cuadrado. ¿Cuál es ese término? Ese término va a ser 6x. ¿Bien? 6x. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, este 6x que tengo yo por aquí, lo voy a multiplicar por x y lo voy a multiplicar por negativo 4. Bien, yo les voy a explicar de la manera en cómo me lo enseñaron a mí. Esto no quiere decir de que se va a limitar a cómo ustedes lo van a realizar. ¿Por qué? Porque yo lo utilicé este tema como siempre hemos encontrado esas divisiones. Muy bien, entonces este 6x por x, entonces me queda 6x al cuadrado. Luego, este 6x por menos 4, entonces me va a quedar como negativo 24x. Bien, como voy a restarlo, entonces yo lo he aprendido de esta forma, joven. ¿No? Por eso les digo, no se limita. Hay personas que lo que hacen es cambiarle el signo de un solo, pero yo lo aprendí de esta forma y se lo voy a explicar y ustedes van a ver que es lo mismo. Entonces, voy a trazar la línea en la que me va a permitir a mí dividir y digo, bueno, primero 6 menos 6, bueno, 6x al cuadrado menos 6x al cuadrado, esto me va a dar igual 0. Luego, menos, menos 26x menos 24, entonces aquí me va a quedar un signo positivo, ¿verdad? Esto es de forma para explicar. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros en este caso es cambiarle el signo cuando nosotros ya lo estemos multiplicando. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros dividimos, por ejemplo, 2 entre 40, supongamos así, yo digo, bueno, 2 por 2 es 4, que restado es 0. Y luego 2 y me bajo el 0, entonces este valor y le copio el 0. Así. De igual forma lo vamos a hacer en la división de funciones. ¿Bien? Entonces, tenemos por aquí y me quedaría entonces menos 26 más 24x. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo me quedaría?
En este caso, como el negativo tiene el mayor valor numérico, entonces me va a quedar negativo. Y como son signos contrarios, entonces se va a restar. Y me quedaría como negativo 2x. Bien, bajo la siguiente cifra, que en este caso sería 12. Ahora, ¿cuál es mi tarea ahora? Poder eliminar este negativo 2x. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, lo voy a hacer de la forma de que voy a quedarme multiplicándole por 2. 2 por negativo, perdón, negativo 2 por x me va a quedar como negativo 2x, ¿verdad? Luego, ese negativo 2 multiplicado por negativo 4, entonces me queda como positivo 8. ¿Bien? Entonces, trazo la línea por aquí. Trazo línea, pero antes de eso recuerden, ¿verdad? Que utilizamos este negativo por acá. ¿Bien? Ese negativo, ¿qué me va a hacer? Cambiarle el signo a las operaciones. Ese negativo, como nosotros lo acostumbramos a hacerlo en la división. Entonces, este como es negativo va a quedar positivo y este como es positivo, entonces me va a quedar como negativo. ¿Bien? Esto con esto se cancela por ser términos iguales, pero con distintos signos, quedaría entonces como 0. Y aquí me va a quedar como positivo 4. En este caso, está de más. ¿Bien? Entonces, me queda de esta forma. No puedo seguir realizando más operaciones, entonces el ejercicio quedaría hasta ahí. Bien, ¿en qué consiste ahora mi trabajo? Voy a establecer los últimos 2 ejercicios que me hacen falta, que yo lo que he seleccionado es el dividendo, luego el divisor y luego vamos a hacer el residuo y el cociente. Muy bien. Entonces, eh, perdón, bueno, muy bien, aquí, ¿quién sería el cociente? Y lo voy a hacer de esta forma, expresado por aquí, cociente. El cociente en este caso, joven, el cociente quedaría aquí, ¿verdad? Luego, residuo, el residuo sería este. Muy bien. Y obviamente ya hemos encontrado también que el dividendo ¿era quién? El dividendo era el P de X, que es esto lo que está aquí, y el divisor, que es esto. Y si gustan, lo podemos escribir por acá. Porque recuerden que D de X es divisor, ¿verdad? Recuerden, y este es el dividendo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, al final, D de X siempre mantiene que es SX menos 4. Entonces, como respuesta al algoritmo de la división que viene entrando del capítulo 4.2 de las propiedades de la división, tenemos que esta sería la respuesta. ¿Bien? Está claro en ese caso. Está claro con respecto también a mencionar el procedimiento que yo realicé. Porque recuerden, lo que yo hice fue, al final lo que hice fue cambiarle el signo, pero el procedimiento ustedes lo pueden hacer de otra manera. Bien. Entonces, dado este ejercicio,
Voy a introducir algo que también forma parte de las propiedades del algoritmo de división. Dentro de esas propiedades, no menciona por aquí, y solo permítame, no menciona una de los teoremas. Y ese teorema no menciona que es el teorema de residuo. El teorema de residuo nos dice que si la función polinomial de P de X se divide entre X menos C, entonces el residuo es el valor P, o sea, esa función P evaluada en el C. En este caso, dando este mismo ejemplo que nosotros tenemos por aquí y utilizando el teorema de residuo, ¿quién sería C en este caso, jóvenes? Negativo. 4. 4. 4 o negativo 4. Negativo 4. Negativo 4. Fíjense en la estructura, jóvenes. ¿Quién sería C? Porque recuerden, aquí nos dice que si la función polinomial P de X se divide entre X menos C. ¿Recuerdan lo que el profesor ayer les mencionaba, verdad? En este caso, C, ¿quién sería? Sería 4. 4 positivo. Muy bien. 4 positivo, porque miren la estructura X menos C. X menos C. En este caso, C quedaría 4 porque me dice que D de X es X menos 4. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué me dice a mí el teorema del residuo? Que ese valor C que yo he encontrado, ese valor, si yo lo evalúo en la función, me dice que ese va a ser el residuo. El resultado que me dé ahí, ese es el residuo. Y vamos a comprobar si realmente es cierto. Entonces, me dice que es P evaluado en C, ¿verdad? ¿Esto a qué es igual? Bueno, P, como C ya tiene un valor que es 4, lo voy a evaluar en ¿quién? En 6, 4 elevado a la 2, luego menos 26 por 4, y luego le voy a sumar 12, ¿verdad? 12, ¿verdad? Entonces, veamos algo aquí. ¿Cuánto es 6? Bueno, esta expresión, aquí sí les voy a pedir de ayuda a ustedes. Esta expresión únicamente, esta de aquí. ¿Cuál es la respuesta? 96. Muy bien. 96. Ahora, 26 por 4. 88. 26 por 4. 104. 104. Más 12. Ahora, hagan ese resultado ahí, jóvenes. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 4. 4. Muy bien. Este 4 que hemos encontrado es este 4 que es el residuo de la división que hemos realizado. Ahora, les hago una pregunta. ¿Ven la importancia que le dimos nosotros al comenzar el capítulo y al comenzar esta clase, que era de evaluar los puntos? Vean lo curioso que es este teorema. Este teorema nos menciona que si nosotros tenemos estructurado que ese D de X, o sea, ese divisor de la división que vamos a realizar, si está estructurado de la forma X menos C, donde C va a ser el número que está estructurado aquí, en este caso, si este es negativo, pero miren cómo hay algo que tenemos que observar, que X menos C. ¿Qué significa? Que si aquí, en este caso,
que no es el caso, hubiese sido positivo, ¿qué hubiese pasado? Que el valor C no hubiese sido 4, sino que hubiese sido negativo 4. Pero como el ejemplo que yo estoy mostrando me dice que x menos 4 es el valor del divisor. O sea, en este caso x menos 4. Y estructurado, dado por el teorema de residuo, podemos observar que x menos c, que nosotros lo tenemos por aquí, x menos c, entonces el valor c es 4. Cuando ya he definido el valor c, entonces me quedaría la misma estructura x menos 4 como el ejercicio me lo da o como el ejemplo me lo da. Como ya he definido c, entonces ese valor c que he definido en la función me da el residuo de la división que yo he realizado. Entonces, en conclusión, para que ustedes comprueben que su división que han realizado es correcta, deben de utilizar el teorema del residuo, dado que al aplicar ese teorema nos da como el residuo de la división y si coincide significa que usted ha realizado la división correctamente. ¿Está claro, jóvenes? Sí. ¿Tienen alguna duda? Yo leí que el valor C, que estaba una niña aquí, no puse atención. Disculpe, el valor X. C, Muy bien. Y esto sí lo voy a aclarar bien. Vea, dado el teorema que está aquí, que nos menciona que si la función polinomial P de X, este P de X lo hacen para expresar que es una función polinomial. Pero por lo general siempre nosotros nos encontramos f de x, que es función de x. Se divide entre y nos dan algo que es una estructura que nosotros debemos de respetar, x menos c. Y ese valor c, ayer el profesor les mencionaba que nosotros también lo podíamos utilizar como x menos 1, perdón, x sub 1 y x sub 2 en el caso si tenemos dos soluciones. Pero en este caso, como solo es una solución, entonces ese x menos c, como dado el teorema, pero ustedes lo pueden hacer también, x menos x sub 1, entonces nos dice el teorema que el residuo es el valor de ese c evaluado en la función. Ese p de c significa el valor c evaluado en la función. Como nosotros vamos a evaluar ese valor c, ¿y cómo lo vamos a hacer? Primero debemos de identificar cuál es el divisor de esa división que nos están dando, que en este caso se representa por una función racional y más adelante vamos a ver su naturaleza en un estudio más detallado. Entonces, como en este caso nos menciona que x menos c es la estructura de esto, ¿verdad? Que está dividido. Ahora, el problema me dice que d de x es igual a ¿quién? D de x es igual a x menos 4. Como x menos 4, ya la misma estructura me lo dice, que x menos 4 lleva el x lleva el menos. ¿Quién sería c entonces? C sería 4. Entonces, por lo tanto, c es 4. Como c es 4, y lo voy a subrayar aquí mejor para que con un color más detallado y que se mire mejor, como c es 4, entonces, ¿cuál es mi tarea? Este valor c me dice por el teorema del residuo que yo lo voy a evaluar en la función dada. En la función dada, o en pocas palabras, conociendo esta terminología, la vamos a evaluar en el dividendo de la función. Entonces, como la función es P de C,
O sea, P de 4 voy a evaluarla en el dividendo. La evalúo, evaluar significa sustituir los valores de X, ahora van a pertenecer a 4 y encuentro que el P de 4, o sea, el P evaluado en C, y como ya encontré que C es 4, va a equivaler a 4. ¿Y quién es 4 aquí? Por este teorema del residuo. El mismo nombre lo dice, teorema del residuo. O sea, que ese va a ser el residuo. Y efectivamente coincide que el residuo es 4 en la división que hemos realizado y en el teorema del residuo es 4 también. ¿Bien? En este capítulo, jóvenes, y realmente se lo digo, el trabajar así con el profesor ayuda muchísimo. El problema que ustedes resolvieron el día de ayer por la división sintética no fue de manera improvisada que el profesor lo realizó. O sea, de que porque le dio la gana hacerlo así. No, era porque era un ejercicio de introducción a este capítulo, que es en las propiedades de la división. En este capítulo, y se lo menciono con anterioridad, van a ver ustedes ejercicios utilizando la división larga y la división sintética. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, jóvenes? Dale. No. No. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro también el procedimiento que seguí yo al momento de realizar la división? Sí. Sí. Bueno, entonces, jóvenes, hasta aquí por hoy nos quedamos y nos vemos el día lunes, si así Dios lo permite. Vamos a continuar con este tema. Lo importante es que para el día lunes, eso sí, se los voy a solicitar, jóvenes, y permítame, solo me despido. Bueno, jóvenes, que Dios los bendiga y hasta mañana. Hasta el lunes en este caso.